Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Burdeos de febrero. Ya hemos conversado de temas muy interesantes en programas pasados y ahora también lo vamos a hacer respecto a dos ítems que tienen muy inquietos, ahí provoca inquietud, expectativa, también provoca esperanza para cierta parte de la comunidad de los tecnólogos médicos. Y eso tiene que ver con el presente y el futuro del Colegio de Tecnólogos Médicos, básicamente, que funciona en Santiago Centro, ahí en el barrio de Bellas Artes, José Miguel de la Barra. Y también vamos a hablar del rol del movimiento Burdeos, en la construcción de un nuevo pacto social. Se está generando en nuestro país toda una transformación que a muchos gusta y a otros disgusta. Ahí vamos a ver cómo se dan las cosas, en definitiva. Pero el movimiento Burdeos está jugando un rol, incluso visiblemente en los medios, está jugando un rol de alerta, de, de alarmar en buen sentido de la palabra y de también poner ciertos temas que han sido invisibilizados durante mucho tiempo. Vamos a hablar en esta oportunidad, y qué gusto, con la tecnóloga médica Pilar Marín Campuzano. Y qué gusto, además, porque te digo que es tecnóloga médica con mención en laboratorio clínico, es de Limarí, allí en Ovalle, qué maravilla, qué ganas de estar allá. Presidenta del regional de Coquimbo del Colegio de Tecnólogos Médicos y socia del movimiento Burdeos. Y también estamos con Rodolfo Chelme, tecnólogo médico en radiología, con mención en radiología y física médica de la Universidad de Chile, socio del Colegio de Tecnólogos Médicos, expresidente del CRISTEL del colegio y fundador del movimiento Burdeos. Entonces vamos a Gracias, comenzar en Mario. esta oportunidad Buenas tardes. saludándolo. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo están, Rodolfo? Yo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantado de poder participar. Por acá también agradecida de que me hayan invitado, honrada y bueno, esperando que sea una interesante conversación de lo que nos aboca y nos interesa. Bueno, existe una cosa que es un factor muy relevante en todo este proceso social que estamos viviendo y tiene que ver con los colegios profesionales, vale decir, con la responsabilidad, no solamente con la importancia, sino también con la relevancia, con la responsabilidad de que los colegios profesionales, que en fondo todos sabemos que en la estructura del poder del Estado han sido bastante perjudicados, pero también pueden tener un rol importante en cuanto al apoyo a los gremios, al apoyo a los asociados, al levantamiento de sus ideas y sus propuestas, esa legítima representación que tienen los colegios profesionales ante el Estado, en lo que puede ser la elaboración o el mejoramiento o el perfeccionamiento de las políticas públicas y también, ¿por qué no?, el fortalecimiento del sistema de salud y sistema también social, porque la salud ya está todo congregado con todo, ¿vale? Es decir, no hay una línea sola que vaya por un lado único, sino que todo confluye en el fondo. Entonces, yo le quiero el pase a Marcelo para que haga la primera consulta y empecemos a conversar en estos diálogos Burdeos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludo a Buenas tardes, Marcelo. Ivonne Pilar, Ivonne, Marina, Rodolfo. Hola, Marcelo. Bienvenidos. Y como decía Mario, los colegios profesionales tienen un rol fundamental en el desarrollo de un país, porque son los representantes legales, digamos, de las profesiones frente al aparato del Estado, más que los gobiernos, ya, uno tiende a hablar de los gobiernos, pero en realidad es el representante frente al Estado chileno, que va cambiando en sus autoridades cada 4 años en nuestro país, pero hoy día el poder que tienen los colegios profesionales ha ido mermando, la cantidad de socios que tienen. También salvo, no sé, 2 o 3 gremios importantes, el colegio médico, el colegio de ingenieros tal vez, pero todos están a la baja y tiene que ver un poco con el tema de que se les cambió la estructura a los colegios profesionales, se transformó en asociaciones gremiales, es decir, como cualquier gremio que no corresponde a una función profesional, sino que puede ser panadero, con el respeto que merecen, o como puede ser canalista. Se puso en el mismo nivel a los colegios profesionales y eso les quitó también la obligatoriedad de la colegiatura, cosa que existe en la mayoría de los países del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa, donde los colegas tienen que
asociarse obligatoriamente para poder ejercer la profesión y están bajo el control ético o la tuición ética de los colegios. ¿Qué creen ustedes, Pilar y Rodolfo, de lo que está pasando aquí con los colegios profesionales? ¿Cuál es la visión que tienen respecto de si estas organizaciones están logrando capturar o representar al gremio, o las estructuras están muy añejas, o hace falta una reingeniería de los colegios profesionales para llevarlos a que efectivamente sean lo que la ley dice que deben ser, pues, representantes oficiales del gremio ante el Estado? Pilar, por favor, comienza con esta pregunta. Ya, bueno, yo creo que tenemos problemas de conexión ahí con Pilar, que está en Limarí, Valle, preciosa zona del país, pero con mucho valle, mucho cerro que se mete ahí entre las conexiones de internet, pero te esperamos atentamente. Mucho pisco. Te titulas y te colegias. Y también Pilar, hay que... Pilar, por favor, puedes retomar la idea porque recién estamos escuchando, se había perdido la señal, digamos. Decía Marcelo que todas las anteriores, porque hay una oportunidad desde el Estado que nos fue quitada, de tener un rol un poco más potente, más presente. Y también hay que cambiar estructuras, porque podemos tener ese rol dado por el Estado, pero si tenemos una estructura que no permite la participación de cada ciudadano, en este caso tecnólogo médico, en lo que le aboca, que es la profesión, que es el rol, que es la tuición, que es el generar cambios, mejoras para el paciente y poder expresar la vocación que uno tiene en salud y a nivel social, entonces se tienen que dar, tenemos como colegio, como profesionales, porque todo parte del ser humano, de la convicción del ser humano, de recobrar todo eso, o sea, uno recobrar esa tuición ética y la participación y a la vez involucrarnos. Esa es mi opinión. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Rodolfo, ¿cuál es tu apreciación respecto a esto, esta importancia que tienen los colegios profesionales de tener un peso valórico, digamos? Sí, mira, yo hago un análisis primero más histórico, en términos de que hay una crisis hace rato de la institucionalidad. Es decir, los colegios, tal como decía Marcelo en algún momento, este no es solamente un tema del colegio tecnólogo. Hay una crisis de participación en general. La gente en general, ya sea por el modelo de vida, por el nivel de exigencia que hoy en día tiene, niveles de endeudamiento, horarios de trabajo, etcétera, etcétera, no se da el espacio para participar en espacios que son más de tipo comunitario o asociaciones. Y eso puede pasar desde un colegio de un curso, una comunidad en un condominio o un colegio profesional, etcétera. Entonces, entendiendo de que de alguna manera todo el tema del estallido social puso en el tapete el tema de la participación y el protagonismo social. ¿Por qué? Porque la estructura está muy basada en los partidos políticos y en aquellos gremios o aquellas asociaciones que son mucho más dominantes. Por eso algunos tienen más peso y a la hora de negociar son los que están en la primera fila. Y nosotros no tenemos esa capacidad, porque uno, no tenemos una participación en estructura de poder determinante, como tecnólogos médicos. Tampoco hemos sabido lidiar con los tiempos, más bien nos hemos ido dividiendo. Entonces yo creo que hay un desafío en tratar de unir a los colegas y también rescatar el rol social. No solamente tiene que ver el colegio con la defensa de la promoción o la defensa de la profesión y la promoción y el desarrollo, sino que además nosotros tenemos que tener un rol social, y creo que el tema de la Convención Constitucional nos va a dar una luz muy clara, porque en este minuto, y por eso ahí rescato lo que es la participación, ¿no es cierto?, y el accionar del Movimiento Burdeos que nace un poco al alero de esta misma situación que yo comento. Entonces, uno buscando espacios de participación, creo que el Movimiento Burdeos ha hecho muy buen aporte. Yo felicito ahí a varias personas, entre los cuales ahora está Sebastián, ¿no es cierto?, y Marcelo, pero extensible a muchas otras personas que han estado desde hace ya más de un año.
y hemos tenido un desarrollo bastante fructífero de participación y de debate. Ahora, yo siento de que estamos en un muy buen pie, porque se están quebrando muchos paradigmas. Por ejemplo, ya los colegios profesionales, en la estructura que tienen, están en relación a una constitución que esperamos que sea ya definitivamente de salida y exista un nuevo acuerdo social. Si finalmente la constitución debería ser un nuevo pacto social de organización, no solamente desde el punto de vista de lo que significa un Estado distinto, gobierno o división de poderes que se están debatiendo, sino que también las organizaciones y la sociedad civil deben ser más participativas. Y yo creo que ese ha sido el gran error de la sociedad civil en general. Muchos colegas han tomado la participación del colegio y su profesión solamente como defensa de su nicho profesional. Y se han olvidado que nosotros somos seres tanto en lo individual y en lo social, en ambos tenemos que tener una participación y una visión. Si nosotros perdemos esa visión de campo, nos perdemos en el tiempo y no sabemos qué es lo que está pasando. Estamos en Diálogos Burdeos, vamos a ahondar en lo que decía Rodolfo recientemente respecto al rol del movimiento Burdeos más adelante durante esta conversación, pero hay una pregunta que está ahí en el aire. ¿Cómo ha sido el desempeño, a juicio de ustedes, del Colegio de Tecnólogos Médicos durante estos casi 2 años de pandemia? Digo, casi 2 años, porque estamos a días de que sean 2 años. ¿Cierto? 2 años. ¿Cómo ha sido el desempeño? Porque uno ha visto el colegio de enfermeras, el colegio de matronas, el colegio médico, presente en los medios, con propuestas, con demandas. Hay una ministra que proviene de un ministerio, en fin. ¿Cómo ha sido el desempeño durante un tiempo tan crítico en nuestro país, en que el tema principal ha sido precisamente la salud? Ivonne, Rodolfo, quien tome la palabra. Y mi opinión es que ha sido deficiente, ausente, poco comunicada, sin tomar la oportunidad de mostrar este rol tan importante que tuvimos y que tenemos en esta pandemia. Creo que hay harto por mejorar, pero a través de la unión, porque es algo que nos pasa como país. Yo siento que necesitamos unirnos con los talentos que tenemos cada uno para construir. Es momento de construir. Y bueno, y la respuesta a tu pregunta para mí sería deficiente. Marcelo, ¿alguna reflexión antes de la opinión que va a tener Rodolfo respecto a esta misma pregunta? No, yo creo que se ha perdido como colegio de tecnólogos médicos una oportunidad importante. La pandemia ha puesto de relevancia el diagnóstico como una de las bases de la estrategia sanitaria, y no hemos estado ahí donde debiéramos haber estado en las políticas públicas, en el reconocimiento a la labor de los tecnólogos médicos, de los bioquímicos, los químicos farmacéuticos, que han hecho un gran aporte con la enorme realización de exámenes, más de 30 millones de exámenes en el país. Yo creo que el problema es que la estructura que tienen los colegios profesionales actualmente permite que un grupo reducido de personas puedan actuar casi sin control respecto de lo que es el gremio. Y eso nos tiene en la condición en que estamos hoy día, en una condición bien desmejorada, en una condición donde el actual directorio está cuestionado no solo por los socios que le rechazaron la última cuenta pública, sino también por la división de asociaciones gremiales del Ministerio de Economía, del cual dependen los colegios profesionales. Y creo que se requiere una reestructuración, una reingeniería profunda para evitar que esto que ocurrió hoy día en el colegio de tecnólogos médicos vuelva a ocurrir en el futuro, y que haya una mejor representación de la institucionalidad a nivel regional y nacional, ¿ya? Yo creo que
hace falta darle una vuelta, hacer cambios en los estatutos, reformular la estructura del colegio, las votaciones y una serie de cosas que podrían permitir que más gente participe. Yo creo que nos quedamos atrás, tuvimos mala suerte con los que dirigen el colegio porque no han aprovechado las oportunidades, han estado siempre mirando hacia atrás y nunca mirando hacia adelante, y eso evidentemente no nos tiene en la condición en que estamos. ¿Tu opinión al respecto, Rodolfo? ¿El comportamiento, el desempeño del colegio durante la pandemia? En mi opinión, se ha desaprovechado una oportunidad histórica, tal como lo menciona Pilar, deficiente, Marcelo también, del punto de vista de haber, digamos, visibilizado el rol nuestro. Independiente del actuar del colegio a nivel de su directorio nacional, sobre todo, yo creo que igual la profesión ha tenido un tremendo desarrollo. Si uno ve la cantidad de PCR existente en el país, pero ese es como el dato visible porque todos los días se está dando por televisión o por los medios. Pero existe otro tipo de procedimiento, ya sea en radiología, en escáner, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de anatomía patológica, etcétera? En donde el rol del tecnólogo también es fundamental. Y yo creo que en ese sentido la profesión, más allá del colegio, ha tenido un gran desarrollo. Y nosotros hemos estado presentes. Eso a nivel de equipos de salud, a nivel de la población en general, eso se visibiliza. Entonces, yo igual en eso quiero separar un poco el rol del colegio y lo que significa el desarrollo de una profesión que forma parte activa en este minuto de la solución de un problema de pandemia, pero además de lo que significa velar por una garantía de calidad en salud. Entonces, volviendo al tema del colegio, el colegio no fue capaz de ver eso, porque los actuales en liderazgo, desgraciadamente, están muy entrampados en una forma, yo diría, de pensar que no es promoviendo la profesión y tratando de resolver nudos críticos, porque podemos tener diferencias de opinión, pero también a veces tenemos que ser capaces de colocar ciertos puntos comunes y avanzar. Entonces, ¿cómo yo puedo calificar el actuar del colegio? Bueno, lo puedo calificar de acuerdo a lo que el mismo estatuto plantea que debe tener como rol y de acuerdo a ciertas tareas. Por ejemplo, el colegio no ha hecho ninguna asamblea en los últimos 2 años, siendo que ha hecho webinars muy exitosos a nivel de jornadas de trabajo, jornadas científicas con más de 100 personas, y no ha podido hacer una asamblea para poder haber hecho una rendición y un balance. El último que se hizo fue en junio del 2019, el cual fue rechazado por la asamblea. Y por otro lado, me parece que hay otras estructuras que no lo acompañan. Y mencionando algunos datos que dice Marcelo, por ejemplo, el estatuto del colegio es del año 2001. Y incluso el reglamento de elecciones es del año 98. Y en el artículo 3 del reglamento de elecciones dice que todavía podríamos mandar un fax con la nómina de nuestros candidatos. Entonces, un telegrama a cuerpo. Eso da un poco cuenta de que nos faltaría solamente las señales de humo, digamos. Pero yo creo que requiere toda una actualización, y no solamente en términos de lo que significa el que pasamos una era más digital, en la cual nosotros tenemos otras vías de comunicación que son mucho más rápidas y efectivas, incluyendo el voto electrónico. Pero todo eso, desgraciadamente, no se hizo, y eso fue parte de lo que, desgraciadamente, siento que fue un déficit. Y otro déficit muy importante fue este quiebre con las sociedades científicas, que no se logró recuperar. Yo creo que ahí había un punto clave, haber hecho una asociación estratégica que habitualmente todos los colegios profesionales tienen, en las cuales ellos ponen al alero a sus sociedades científicas, y esas sociedades son las que finalmente, asociados al mundo académico, al mundo de la investigación, ¿no es cierto?, incluso a otros entes que pueden ser a través de empresas, nosotros tendríamos un rol mucho más sinérgico para haber comunicado, ¿no es cierto?, en lo que es el desarrollo y el rol que cumple nuestra profesión. Entonces, están en déficit, y espero que esto prontamente, obviamente, se renueve. Gracias, Rodolfo. Rodolfo Chelme, tecnólogo médico, fundador del Movimiento Burdeos, también socio del Colegio Tecnólogo, expresidente del TRICEL. Después vamos a entrar en ese punto, que es un punto que ahí está candente.
planteo una pregunta. Sé que está Sebastián también ahí atento y muy agradecido que esté con nosotros. A Sebastián, a Pilar, a Marcelo. Les dejo una inquietud. ¿Hay una crisis de institucionalidad en el colegio? ¿Hay un quiebre en el directorio? ¿Qué está pasando? Según vuestras apreciaciones. No hay opiniones para ese respecto. Me gustaría escuchar qué dice Pilar, qué cree Sebastián, que son dos colegas destacados también que participan. Yo creo que sí, que tenemos una crisis que finalmente está siendo percibida, que hay que superar, que se debe mejorar, modernizar los estatutos, porque si tú tienes un sistema, un colegio en donde no es posible que los regionales participen con sus líderes, porque al final todo se trata de liderazgo. Los líderes tienen que ser bondadosos, generosos, unir, construir. Entonces, si estos líderes que tú ves en distintas regiones no pueden participar en esta estructura que nos representa, a mi modo de ver, y en mi opinión, estamos condenados siempre a hacer nada, porque en el fondo tú centralizas un modo de actuar, un modo de pensar, un modo de dirigir. En cambio, cuando en una sociedad, porque también hay, con lo que dice Rodolfo, tiene que ver con la sociedad esto, o sea, una sociedad tiene que tener la posibilidad de que participen todos sus componentes, y eso se extrapola obviamente al colegio tecnólogo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, claro que es una crisis que al final se hace presente, es imposible no verla, y tiene que ver con unos estatutos muy antiguos que no hacen posible que las personas que quieren participar, que están entusiasmadas, porque ilusionados de participar, con ganas de cambiar, no lo pueden hacer. Por lo tanto, eso hace un mandato a renovar todo esto, a renovar toda esta estructura que haga posible que participemos, con ideas, con entusiasmo y, bueno, construyendo en base a lo que nos une y también en las diferencias, que no hay que tenerle miedo a las diferencias, eso nos enriquece. Esa es mi opinión. Sebastián, ¿alguna opinión? No muy buena. En comparación a los colegas que estuvieron anteriormente, marca mucho la diferencia, en la cual había un llamado constante de participación. Yo alcancé a estar en la transición antigua y ahora actualmente. Hay mucha diferencia, mucho cambio. No veo que haya una intencionalidad de querer mejorar o hacer una culpa. Es decir, tan solamente una raya en la arena, por decirlo de una forma. Siento que no convoca, solamente tomando en cuenta lo que dice la Pilar, solamente es un grupo cerrado a lo que instan o invitan, y cuando uno intenta ingresar o participar, no es ni siquiera escuchado. Ya lo hemos conversado en varias oportunidades, desde Rodolfo, que la otra vez, si no me recuerdo, presentó un reclamo o una petición, pero tampoco lo responden con siguiendo el mismo conducto o la misma deferencia. Siento que actualmente el colegio no sabe dónde está parado, no entiende el rol, tomando en cuenta que, como decía Marcelo, y todos lo sabemos, fuimos partícipe y clave a la hora de poner el concepto de diagnóstico de COVID. Más allá de hubiéramos aprovechado ese momento y hubiéramos quedado hoy en día actualmente con una visualización o una visibilidad aún mayor, más por sobre los médicos. Actualmente la desesperación de la gente por hacerse PCR es agobiante. Van a hospitales y los hospitales ya no están dando abasto porque están ocupando el mismo recurso. Entonces, teníamos una oportunidad como colegio de haber hecho algo que hubiéramos salido a la palestra y hubiéramos quedado pero muy muy bien parados. Pero lamentablemente, como dice Rodolfo, nos desaprovechamos una oportunidad enorme, y por este lado aparece este concepto de movimiento burdeo que ha ido de a poquito ganando terreno y de a poquito ha ido enseñando, como lo que fue la presentación de Marcelo hace unos días atrás en la cooperativa, si no me recuerdo,
donde dejó clave los puntos que pasan en Chile y lo que hacemos nosotros. Entonces, de a poquito hemos ido remando, pero lamentablemente tenemos... Cuando se generan dos bandos, la pregunta es, para el nuevo que va saliendo, ¿a dónde me voy? Y no debería ser así. Deberíamos nosotros ser una... No sé, pues podríamos ser el lado comunicativo del colegio. No sé, una idea. Pero lamentablemente un colegio que parece que a este bando no los quiere. Gracias, Sebastián. Estamos en Diálogo Burdeos analizando la situación del Colegio de Tecnólogos Médicos. También estamos adentrando en lo que tiene que funcionar como rol el movimiento Burdeos. Bueno, pero hay elecciones próximamente. ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Mario? ¿Cuándo son? Rodolfo, por favor. Sí, lo que pasa es que tu pregunta es si consideramos que el colegio tiene una crisis de institucionalidad. Por supuesto. Mira, yo quiero entregar algunos elementos en la cual sí claramente hay una crisis importante y yo diría que hay un tocar fondo. Por ejemplo, la participación ha sido muy escasa y más bien dirigida a personas que son como afines al directorio, lo cual eso refleja lo que acaba de decir Sebastián. Es decir, falta de convocatoria, falta de liderazgo, y muchas veces hemos visto personas en televisión que representan supuestamente al colegio, pero son personas nominadas que no son reconocidas, digamos, porque el colegio finalmente tiene que ser también reconocido por sus socios. O sea, el colegio se debe a los socios. Y dentro de eso, no solamente por el estatuto, sino el término histórico, con lo que han sido muchos de los directorios y muchos de la institucionalidad. Y ahí, por ejemplo, la falta de asamblea. Si todo el mundo ahora puede hacer clases, se han hecho un montón de actividades nosotros mismos, ¿cómo no se ha podido hacer un colegio profesional de tecnología médica, tecnología, no ha podido hacer una asamblea en la cual cita a sus socios y dé una rendición de cuentas, un balance o por lo menos un adelanto de eso? Lo otro preocupante es que existe una comisión revisora de cuentas que el mes pasado reclamó de que habían enviado un último informe en la cual después de casi un par de años nunca fueron recibidos, y esa comisión revisora de cuentas sencillamente por redes sociales dio a conocer el informe que el colegio debiese haberlo divulgado a sus socios por los canales oficiales. Tengo el antecedente absolutamente cercano de primera fuente de que el Tribunal de Honor ha recibido un par de denuncias por faltas a la ética, y después de más de un año y medio el Tribunal de Honor todavía no se pronuncia, lo cual es muy grave, porque significa que nosotros no tenemos en este minuto, independiente de la estructura que tengamos como colegio, no hay un Tribunal de Honor que vele por la tuición ética de sus socios. Entonces, si empezamos a ver la estructura, no solamente el directorio, sino que también la poca participación de regionales, a pesar de que se ha ido incrementando en el último tiempo, pero hay muchas regiones que no tienen una organización de colegas. Y entonces, celebramos cuando existen algunos que se han ido, ¿no es cierto?, sumando, pero si nosotros sumamos todas las regiones del país, en este minuto somos menos de la mitad, digamos, ¿ya?, por región. Y dentro de eso está toda la relación con el mundo vivo, la relación con el medio. Y eso incluye, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte comunicacional. Entonces, claramente, desde el punto de vista de comisiones de trabajo o comisiones técnicas, no hay ninguna información que nosotros estemos participando a nivel de colegio en alguna comisión técnica del Ministerio de Salud principalmente, pero pueden haber otros ministerios. Nosotros como organización pertenecemos al mundo del trabajo también, pertenecemos al mundo de la empresa y también al mundo de lo que significa el desarrollo científico, innovación y tecnología. Entonces hay varios aspectos en los cuales desgraciadamente no solamente estamos en déficit, estamos en una suma en contra, pero desde el punto de vista institucional interno, desgraciadamente no se ve ni siquiera el TRICEL mandando un informe acerca de cuál sería el proceso eleccionario, siendo que hace el mes pasado, no sé si Ivonne Pilar podría decirnos algo al respecto, el directorio a través de su vicepresidente citó una reunión, comprometió el 20 de enero una fecha de cronograma de asamblea de llamado elección, y eso no se hizo efectivo. Solamente se emitió a fines de enero un comunicado en la cual es muy
digamos, confuso, porque ni siquiera tiene fechas. No hay un cronograma. Entonces, Ya efectivamente, hay una crisis interna y hay una falta de liderazgo que no está pasando la cuenta. Lo bueno es que no hay mal que dure 100 años y espero que no haya mal que dure 2 o 3 años. El Rodolfo Pilar, ¿tu opinión al respecto? Sí, bueno, se hace un llamado para hacer unas votaciones para digitalizar el proceso a las votaciones de nueva directiva. El llamado de esta Asamblea Extraordinaria es para eso. Nosotros opinamos que, bueno, voy a hablar en personal mejor, yo opino que es positivo que se digitalice, pero sí se tiene que asegurar la confianza, la transparencia, el orden. Tiene que ser con fechas, algo concreto. Y bueno, eso es lo que estamos esperando, que la oportunidad de poder participar para aportar, pero sí, tiene que ser un proceso que nos dé confianza, porque bueno, a partir de las confianzas se puede construir. Eso. Yo tengo, sí, gracias Ivonne, vamos a seguir profundizando en eso. Yo tengo una pregunta desde el desconocimiento. Bueno, yo trabajé con el Colegio de Neurólogos Médicos hasta que decidí dejarlo. Pero tú dices esperar, ¿no hay una forma de llamar, de mandar un correo, de comunicarse, de hacer, digamos, la solicitud o cuestionar o no sé? Existe llamar por teléfono, por WhatsApp. Todas las anteriores, Mario, existen todas esas formas y bueno, yo un poco soy parte del Colegio de Tecnólogos, representante de la 4ª región y claro, tú puedes llamar, hacer WhatsApp, tener reuniones por Zoom y todo, pero finalmente estamos esperando esta asamblea con fecha para poder hacer una votación y tratar de darnos a escuchar como regionales, porque hay muchas ganas, yo veo que hay muchas ganas de participar. Ahora, en este caso, esta reunión es mi voz, mi opinión, yo es lo que percibo, lo que creo que existe y me parece que soy positiva en eso, se viene una mejora de lo que debe ser correcto, un colegio donde sus directivos se elijan por votación, transparente, confiable, ordenada y que genere confianza para poder construir. Y luego cambiar los estatutos para que haya una participación verdadera, porque si no hay una participación verdadera somos un colegio de papel. Entonces, la idea es que esto sea algo férreo, que venga, bueno, la palabra bien trillada, desde las bases, desde las raíces, desde el origen. Hay harta gente que quiere participar y mejorar por un sentido, como dijo Rodolfo, no solo profesional, sino de vocación, de un rol social profesional. Sí, tengo una pregunta antes de seguirle dando el pase a los demás. Si ese comunicado anunciando, sin fecha, pero anunciando un proceso eleccionario y una asamblea, entiendo que también sin fecha, no, es llamativo, ¿no? Es llamativo porque para una asamblea hay que prepararse, hay que coordinarse, y para una elección hay que levantar candidatura con tiempo, hacer propuestas, hacer campañas, como cualquier otro ejercicio democrático de esa magnitud, digamos. Pero un anuncio de elecciones sin fecha y de asamblea sin fecha, no sé, no es como para ir a tocar la puerta del colegio. Sí, bueno, es lo que tú dices. Nosotros esperamos la fecha y claro, todo lo que tú dices que debiéramos hacer, lo estamos haciendo, con la salvedad que estamos enero, febrero, un poco nos disociamos por esto de las vacaciones, pero raya para la suma, yo diría que sí estamos como regionales, me da susto decir regionales porque es como tomarme un poco la atribución de los demás, pero estamos tocando todas esas puertas en la medida que podemos hacerlo y bueno, y pidiendo ya una fecha, esperamos que sea en marzo. Esto ya, y porque sabemos que el país se para como enero y febrero y retomamos en marzo. Nos vamos un rato y volvemos y ya esperamos que en marzo se reactive todo. Y que podamos tener lo que tú dices, candidatos, elecciones digitales, ojalá, para que sean más rápidas, pero transparentes, ordenadas, confiables,
y finalmente llegar a establecer estatutos que puedan asegurar la participación de los líderes que están en las regiones. Esto es un tema de líderes, es un tema de liderazgo, porque el líder tiene que saber llamar al ciudadano a mover a los demás. Entonces, ¿quién mejor que alguien que está cerca de su gente puede moverlo? Porque sabe lo que puede aportar, lo que necesitan, sabe dónde construir todo eso. Entonces, esperamos que en marzo ya podamos regularizar todo esto. Eso. Así es, gracias Ivonne. Sebastián, Rodolfo, con la palabra, el mismo tema. Sí, ¿podría mencionar algo antes, Sebastián? Por supuesto. Mira, yo voy a presumir por qué este compromiso que se hizo en enero no se llevó a cabo. Voy a hacer una presunción. En primer lugar, a mitad de diciembre dijeron que la presidenta del colegio, Edith Valenzuela, se tomaba vacaciones hasta mitad de enero. Por lo tanto, queda subrogante el vicepresidente Luis Flores como presidente. El presidente se comunicó con los regionales y con el Tricel. Tú, Pilar, eres testigo de eso, en la cual él compromete que el 20 de enero, te lo digo porque yo he hablado con alguna gente de los regionales, a través de ellos fui informado de esto, porque yo tengo contacto en regiones también, y me parece súper relevante el rol de las regiones, y que debiese cambiar. Pero es un fenómeno país. Recuerda que Chile en general es centralizado y todo el mundo de regiones está hablando de que incluso en la nueva constitución, en un nuevo sistema de organización del Estado, las regiones tienen que tener otro peso. Y nosotros, obviamente como colegio, somos fruto de ese proceso histórico, de cercanismo, qué sé yo, que hay que tratar de hacer el cambio. Pero el cambio tiene que ser también en un proceso en el que no solamente sea motivacional, que yo creo que es fundamental, sino que también entender un poco los reglamentos y los procesos. Entonces, ¿por qué yo creo que no se pudo hacer? Y eso demuestra la ineficacia de las personas que estaban en el quinto cargo. Porque una cosa es decir, ya, vamos a hacer un llamado a asamblea extraordinaria, ya, eso está definido en el estatuto, se tiene que hacer de acuerdo a un reglamento, están definidos claramente las fechas, dónde se debe publicar esto, en un diario oficial, de circulación nacional, con tantos días previos. Pero, ¿qué iban a hacer en esa asamblea extraordinaria? No solamente iban a hacer el llamado a través de un cronograma, que tiene que ser mínimo de un mes y tanto anteriormente, para que se abra todo el proceso eleccionario, sino que si además se iba a digitalizar, tenían que cambiar el reglamento oficial existente. Y ese reglamento oficial existente tenían que presentarlo en esa asamblea. Y presentar un reglamento que considerara el voto electrónico. Ya existe desde hace ya 7 años un reglamento que circula, que no fue oficializado y que incluso en el año 2016 se utilizó por el Tricel de esa época, por un error. Porque yo, como fui presidente del Tricel, al final del 2016-2017, tuve que pedir el reglamento y ahí nos dimos cuenta que se había utilizado un reglamento previo, que no había sido no solamente aprobado por asamblea, sino que además tiene que ser enviado al ente regulador y fiscalizador, que es el Ministerio de Economía, a través de su división de asociaciones gremiales. Cuando el Ministerio pone el timbre, lo mismo que el estatuto, entonces eso es oficial. Pero tiene que partir desde un llamado a asamblea y que la asamblea lo apruebe. Por tanto, toda esa pega claramente no se hizo. No hay un reglamento, por lo tanto no hay un procedimiento. Como además estamos con un voto electrónico, tiene que haber una empresa que se haga cargo del proceso, porque obviamente esto es una licitación, un llamado a, ¿no es cierto?, a algún agente externo que nos dé el soporte para poder hacerlo. Eso existe hoy en día. Sí, en muchas partes se han hecho votación electrónica, pero obviamente el Tricel existente, ¿no es cierto?, tiene que eso colocarlo en su reglamento y tiene que estar esa licitación o esa empresa validada por el Consejo Nacional o el Directorio Nacional. Y el Directorio Nacional, ¿cuál es la situación? Edith sale de vacaciones, no dice que volvió, queda Luis Flores, de vicepresidente, no tengo idea quién más existe, no sé si ellos tienen los 5 miembros para poder sesionar, porque hay un reglamento que dice que tienen que haber 9 miembros del directorio y como mínimo los acuerdos se toman con 5, y eso tiene que ser a través de un acta. Y además, por estatuto, el colegio cierra en febrero. Entonces, obviamente, todas esas situaciones a mí me hacen presumir
de que obviamente no estaban las condiciones, no prepararon el escenario, no tenían el reglamento y prefirieron hacer un llamado así, abierto, sin fecha, sin cronograma. Es decir, como que queremos hacerlo, pero no sabemos cuánto. Entonces, ¿qué es lo que aquí cierro la presunción? Que obviamente en marzo tiene que hacerse. Y este llamado de elecciones, finalmente, si se hace durante el proceso de llamar a la asamblea y después, un mes después, significa que el proceso eleccionario como tal, si está todo en regla, con un reglamento como tal, y en un proceso digitalizado, van a ser a fines del mes de abril. Eso es lo que yo presumo, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento del estatuto, del reglamento y de lo que significa llevar a cabo un proceso que debe ser transparente y también tiene que ser un proceso que dé garantía a todos. Entonces, por eso es tan importante el crear las confianzas y construir confianza. Y eso se hace cuando las cosas se hacen bien. Y en este minuto, obviamente, no se pudieron hacer bien porque no existe, no sé si las personas que están ahí en este minuto no tuvieron la capacidad, no tuvieron la voluntad, o sencillamente dijeron, ¿saben qué más? Estamos cansados, nos tomamos vacaciones y en marzo retomamos el tema. Cualquiera de las anteriores. Gracias, Rodolfo. Estamos en Diálogos Burdeos en este verano candente, como siempre. Los veranos nunca son tan quietos. Siempre pasan cosas y siempre hay expectativas respecto a lo que va a ocurrir en marzo. Marzo es como una puerta que se va a abrir y uno se enfrenta a esa puerta, va caminando. Un portal. Es un portal. Es como el portal divino, el portal blanco, en que estamos todos como en un limbo y en marzo todo se puede resolver. Que no sea la caja de Pandora. ¿No? ¿Oh? ¿Oh? Que no sea la caja de Pandora el portal. Algo así, claro. Ivonne, ¿alguna respuesta a Sebastián, a Rodolfo? Sebastián, ¿tú también alguna respuesta a Rodolfo para de otra forma seguir con el programa? Mira, yo tengo tomando en cuenta más que nada una especie de reflexión, la pregunta es simple. ¿Por qué ya hiciste ese llamado? Tan simple, era tan humano decir, ¿sabes qué? Mira, estamos cansados, estamos agotados, vamos a tomar una decisión, retomemos todo en marzo y se entiende que todos hemos estado trabajando y todos tenemos una carga laboral y que todos estamos agotados. Pero, ¿por qué jugar a enviar un aviso que va a terminar siendo falso? O eso, aquí va otro desconocimiento, o hay un desconocimiento de parte de ellos, que es lo que tú manejas la información de toda la regla del juego, o simplemente enviaron eso con tal de acallar las preguntas y se acaba el tema. Entonces hay muchas variables, pero no tengo la respuesta, dijo Tony Stark en Iron Man, ¿cachai? Entonces, ahora, si quieren confianza, creo que empezaron mal y ya están mal en el año. Entonces, ¿qué cuesta si es algo tan simple como decir, mira, se va a ir de vacaciones, esto se va a atrasar, por favor, les pido comprensión? Y todos vamos a entender, porque todos tenemos un rol no solamente de trabajador, otros son roles de padre, madre, y se entiende que generalmente las vacaciones de verano son para los niños. Listo, se entiende. Pero ¿por qué hacer una mala jugada? ¿Cachai? ¿Por qué responder y mandar ese correo? Sí, esa es la pregunta. Ahí está la variable, pero no tengo la respuesta. Lo otro me da a interpretar lo que yo quiera. Pero creo que sí, creo que no están viendo o no están siendo tan inteligentes para anteponerse a las situaciones que van a venir después. Creo que se están cavando su propia tumba o se están amarrando su propia soga al cuello solito. Y de hablar de confianza, menos. Sí. Las reuniones son solo ellos. Una vez yo entré a una y me sacaron. Nunca me aceptaron. ¿No te aceptaron? No. ¿Sabes por qué? Porque hubo una vez una situación puntual. Había alguien del... Yo creo que... Hubo alguien en una reunión de nosotros, de los movimientos Burdeos, que invitamos. Y hubieron harta gente. Yo creo que no tienen que fichar los nombres y apellidos. Esa es mi hipótesis. Iván, Pilar, perdón. Iván Pilar, del derecho y del revés, dijo Serrat. Yo, más que hacer presunciones, me gusta como mirar a futuro. Obviamente, lo obvio es
como visión de futuro. Estoy ahora en una posición en donde yo me comprometo, estoy comprometida a hacer un aporte de construcción y de unión para que todo lo que esperamos que sea correcto y que deba ser como un colegio profesional que somos, se desarrolle bajo ese concepto, pero la confianza tiene que empezar desde los regionales a tejerse. Por ejemplo, hacia la tecnología. A los chicos de Araucanía, de Valparaíso, de Los Lagos, de Arica. Y eso es súper motivante, motivador, por lo menos de empezar a ser más concreto para organizar, el que otro es más rápido. Y entonces la sumatoria de todos debemos ser el colegio. Entonces ya se llamó, está claro que falta orden, y eso es evidente. Sí, gracias Ivonne. Avancemos con el diálogo Burdeos. ¿El movimiento Burdeos tiene candidatos para la próxima elección en el colegio? ¿Y quiénes son? Yo por lo menos sé de 3 personas, de las cuales veo 2 personas acá en el panel, digamos. Y yo creo que es importante ir sumando. Ojalá de todas las menciones o especialidades, ojalá del mundo tanto del área pública y privada, también del mundo académico y del mundo científico, y en particular de los gremios. Creo que es súper importante de las asociaciones más de trabajadores, porque creo que hay un desmedro, una parte de mucho agotamiento a nivel laboral, y que eso nos ha ido pasando la cuenta. Entonces, a mí me parece que es importante tener esa voz, pero ojalá, atención primaria, hospitalaria, qué sé yo, ojalá que se dé la posibilidad de que todos esos mundos estén abiertos. Ahora, quiero solamente mencionarle algo a Pilar respecto al tema de los regionales. Hola, Francisco. Resulta que el estatuto actual, que una cosa es cambiar el reglamento de elecciones, ¿ya? Y otra es cambiar el estatuto, ¿ya? El estatuto está de acuerdo a una ley, que es la ley 2757, que es la que regula todas las asociaciones gremiales, y que el ente fiscalizador es a través del Ministerio de Economía, de la división de asociaciones, digamos, gremiales y empresas, me parece, de menor tamaño. Entonces, el estatuto sería como la tarea del nuevo directorio nacional y de, obviamente, trabajar en conjunto con los regionales, cosa de que en ese estatuto se dé cuenta del número de miembros a un directorio nacional, y quizás vale la pena el plantearse tener un regional Santiago, porque yo creo que un tema que nos pasa la cuenta es que el directorio nacional es como que centraliza todo, pero es Santiago. Y necesitamos algo que sea representativo de todo el país. Y quizás el directorio nacional debería ser capaz de integrar a miembros de todas las regiones del país, quizás 9 un buen número, tanto de zona centro-sur-norte, y tener un regional Santiago distinto, tal como en la región. Y eso yo creo que daría mayor capacidad de liderazgos. Pero es parte de lo que es un desafío del nuevo directorio que tendrá que elegirse, y obviamente someterlo a los socios y finalmente dar el curso formal, ¿no es cierto?, que sea aprobado por la entidad fiscalizadora que corresponda. Nueva pregunta abierta, gracias Rodolfo, nueva pregunta abierta. ¿Cuáles podrían ser, debieran ser, o cuáles son ya de hecho las propuestas del movimiento Burdeos? Lo esboza Rodolfo, pero quizá Pilar y Sebastián pueden también dar sus puntos de vista. ¿Cuáles debieran ser o podrían ser las propuestas del movimiento Burdeos para un futuro del Colegio de Tecnólogos Médicos? Bueno, yo creo que lo que dices tú, lo terminó esbozando Rodolfo, es en particular descentralizarlo. No importa que el presidente sea, no sé, que el presidente sea de Punta Arenas. Si hoy en día ya la tecnología nos permite unirnos y podemos conversarlo todo. Es decir, imagínate, yo estoy en Vallenar, la Pili está en... Lindo. Está en... Esto es una demostración. Entonces, Esto es una demostración.
esto es una demostración que podemos, y es más, imagínate cuánto llevamos en Movimiento Bordeo y nos hemos comunicado mucho y hemos estado hablando, conversando, opinando, razonando de lo que está pasando en el país y también de nuestro gremio. Pero creo que primero habría que hacer una situación puntual, que es lo de Rodolfo también lo puso ya, que habría que modificar algunas cosas en los estamentos de nuestro colegio, y después hacerlo ya, comenzar a trabajar con la participación de todos, no solamente ser regionales, como decía, sino que las participaciones sean, entre comillas, solicitando, no sé, por lo que quieran ellos actualizar el sistema. Pero tiene que salir de todos. Y también ser un colegio que invite a nuestros futuros colegas a participar. Eso también se ha ido perdiendo. Yo no veo el colegio comentando o invitando a ser partícipes. Convocando. No lo veo. Convocando, gracias a la palabra. Pero no lo veo. Entonces siguen estando las mismas personas y nos seguimos defraudando. Entonces ahora más que nada hay que cambiar, porque ya Chile es otro. Entonces ya no hay limitancia de zona, ya no existe. Tenemos muy buena comunicación. Entonces ahora lo más importante es que, no sé, hacer un borrón cuenta nueva si se puede, y comenzar a trabajar hacia adelante. Ya el pasado ya es perder tiempo, tratar de remediar algo que está en el pasado, ya no se va a recuperar. Hay que empezar a mirar hacia adelante y avanzar hacia adelante, ¿no? Devolverse es dejar de avanzar, dicen por ahí. No, tú puedes Yo aprender del pasado, pero si vives pensando en el pasado aún, no vas a caminar hacia adelante, porque vas a seguir mirando hacia adelante. A eso me refiero. ¿Pilar? Pilar, ¿tú querías decir algo? Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan 6 minutos, pero estamos esperando a Pilar, que quería hablar ahí. Está ahí en Limarino, Valle, qué zona más linda, qué zona más pacífica, qué paz mental y espiritual se vive por allá, ¿no? Está el mejor vino allá. El mejor vino. Hermoso pueblo de Limarí. Está el mejor. Área rural de Chile. El mejor vino está allá. Oye. Sí, pues, por supuesto. En mi pueblo está el Siete Tierras. Sí, Tabali. Bueno. Yo creo que el movimiento Burdeo está llamado a ejercer liderazgo. Así lo veo. Y creo que cuando el liderazgo es atajado con represas, me lo imagino así, el agua busca su cauce. Y el movimiento Burdeo es el agua del liderazgo que buscó otro cauce. Que quizá antes estaba en el colegio tecnólogo, bueno, y ahora está el movimiento Burdeo. Y están llamados al liderazgo Sí, lamentable, tan lindas palabras. Así es. Tanta poesía que había ahí. Pero se entendió el concepto. ¿Ah? Se entendió la idea, Pilar. ¿Se entendió? Muy bien, gracias. Tanta linda metáfora de esa zona que, bueno, por algo no hay represa que detenga el cauce de los ríos. Ah, exacto. Soy ahijada de Gabriela Mistral. Así. El movimiento es el agua que busca otro cauce para los tecnólogos médicos. Sí. O sea, esa zona es premio Nobel entera. ¿Cierto? Así es. Ya, amigos, estamos llegando al final de un nuevo capítulo de Diálogo. Palabras finales, 2 minutos para cada uno. Estoy pidiendo la palabra. Está pidiendo la palabra. Dale, por favor, si estamos esperando. Sí, bueno, yo estaba escuchándolos hace un ratito. Como no me conecté desde el principio, no quise meter la cuchara. Bueno, pero un poco recogiendo las palabras de Rodolfo hace un momento, y tu pregunta de qué es lo que nosotros, no sé, proponemos para el colegio, yo tengo por decirlo de alguna manera, la posición como sociedad científica también, de lo que nosotros hemos vivido con esta directiva de colegio, y también el cómo hemos
encauzado nuestra energía a nivel país. O sea, nosotros como sociedad científica, usando la tecnología, de hecho en este minuto estamos organizando el segundo congreso ya, porque lo habíamos pospuesto por tema de COVID, que habíamos dejado reservado el hotel, pero ya lo retomamos. De hecho nosotros ya tenemos fecha, estamos ya en la campaña de promoción, y yo creo que eso es lo que le falta al colegio. Tú decías, el colegio no ha hecho una convocatoria para que la gente se entusiasme, se motive, participe, pero ¿participar de qué? Si no hay nada, no hay ninguna propuesta, no hay nada. O sea, yo soy mal pensada, y cuando di ese aviso del colegio hace un par de semanas, yo dije, esto es una aspirina. No, aquí no hay contenido, no hay nada. Porque vamos a llamar a asamblea y sin fecha, para mí fue así como dejarnos callados un ratito y déjense de molestar. Pero como les digo, la propuesta como sociedad hacia el colegio, obviamente, es que, o sea, el sueño sería que todas las sociedades científicas estuviésemos de alguna manera comunicadas, conectadas, cosa de que al momento de retomar el colegio, en el mejor de los casos, nos lancemos al tiro con un congreso a nivel del colegio, como eran los antiguos. Y en segundo lugar, también apoyo la idea de que debiese haber un regional Santiago, además de un regional, o sea, además de una directiva nacional. Yo creo que eso es fundamental. En este momento también los capítulos están súper votados. O sea, yo no sé realmente cuántos capítulos están funcionando medianamente. O sea, una cosa es que el colegio no esté funcionando a su 100%, pero ¿qué pasa con los capítulos? Porque ahí también hay liderazgos, hay ideas, hay propuestas, y yo creo que eso es lo que hay que incentivar o mover de alguna manera en estos momentos, esperando esta convocatoria del colegio a una supuesta asamblea y a unas elecciones que estamos esperando hace años. Mover los capítulos para que salgan liderazgos, candidatos, eso. Gracias, Tere. Como siempre ahí. Muy buen aporte. Hola, Francisco. Gracias, Tere. ¿Algunas palabras finales? Sí, mira, bueno, rescatando todo lo que dicen los chicos. Rodolfo mencionó el tema de que debe haber un ambiente más cercano a lo gremial, ¿ya? Y tiene que ver con todo lo que ha pasado en el último tiempo. Eso durante el periodo que nosotros estuvimos dentro del colegio, tratamos de generarlo, hicimos bastantes lazos con distintos gremios, entre esos la FEMPRU en ese minuto, ¿ya? Pero parece que a los colegios no les gusta tener ese lazo con los gremios, ¿ya? Ahora, el otro punto, yo creo que para poder retomar el colegio vamos a tener que estar muy bien asesorados legalmente. Los estatutos quedaron amarrados, ¿ya? Pidiendo de que para poder modificar los estatutos se tuviera un porcentaje de asistencia presencial, ¿ya? En una asamblea, casi con voto a mano alzada. Por ende, para poder modificar los estatutos va a complicarnos mucho. Ahora, todo lo que fueron elecciones que se hicieron durante el periodo de pandemia, el Estado ya abrió la posibilidad de hacerlo vía online. De hecho, yo estoy sentado como presidente en mi federación en este minuto con una votación online, ¿ya? Por lo tanto, eso ya está validado. No es una cosa que se esté inventando la pólvora. Por lo cual sería una buena herramienta, inclusive pudiéramos tomarla, a lo mejor haciendo alguna consulta a quien corresponda, si la modificación de los estatutos también lo pudiéramos hacer a través de esta vía, con votación a través del sistema online. Ahora, hay que asesorarse bien. Yo estuve viendo el video que enviaron de la última, donde Rodolfo tuvo hartos problemas para leer una carta, ¿ya? Y creo que el colegio perdió el norte. Lamentablemente, la Corina
generó un ambiente prácticamente de autoritarismo frente a la Asamblea, que es soberana, bien lo dijeron algunos colegas en ese minuto, la Asamblea es soberana, ¿ya? Ahora, el abogado que tienen, lógicamente, va a defender la posición del colegio porque el colegio lo está contratando, en el caso a la gente que está en el colegio. Pero hay que darle una vuelta. Yo creo que hay buenos abogados, ¿ya? Yo conozco abogados que tienen el tema, llevan el tema de otros colegios y además llevan el tema de las federaciones, entonces son abogados como bien completos en ese punto, y pedir la asesoría de ellos para poder generar un cambio real en el tema del colegio, o si no, no lo vamos a lograr, porque tenemos que entender también de que entre los propios colegas hay una desidia a participar. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Tú le preguntas y generalmente la gente te hace la pregunta, ¿qué es lo que hace o el gremio o el colegio por mí? No es la pregunta al revés, ¿qué es lo que yo puedo hacer por el colegio o por el gremio? ¿Ya? Eso lo escucho a diario. Entonces hay que tener muy claro hacia dónde nos vamos a dirigir, cuáles van a ser las modificaciones que queremos hacer, cuál es el norte y cuál va a ser la propuesta, como alguien lo dijo. Lo importante es tener propuestas claras y que le lleguen a los colegas, ¿ya? Hay muchos temas de interés de los colegas, pero como no están los capítulos funcionando, como no hay un colegio que lleve la batuta en este tema, lamentablemente quedan en puras conversaciones. Eso, nada más que eso. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. ¿Alguien más con palabras finales? Quería mencionar algo que consultó Francisco. Francisco, mira, hace como 3 años atrás, el presidente, el director de la División de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía sacó una resolución en la cual todos los colegios profesionales podían hacer cambios de estatuto y era validado el voto electrónico. Para que sepas tú, eso ya existe. De hecho, en el último tiempo ellos han sacado resoluciones que yo en algún momento he compartido, que tú las puedes buscar en el mismo Ministerio de Economía, en la cual ellos han favorecido la participación. Dice que el Ministerio está abocado a que haya más participación y que todos los instrumentos virtuales, telemáticos, en la medida que sean respaldados, que sean obviamente confiables, porque ahí hay que dar algún tipo de garantía de que el sistema funcionó y nadie va a reclamar, que el voto se le perdió, que hubo duplicidad de votos, etcétera, etcétera. En la medida que tú tienes eso, el ministerio te respalda y tú puedes hacer incluso cambios en el estatuto. Y eso me consta. Yo me parece que tengo el decreto y si no lo tendría que buscar o se puede solicitar por ley de transparencia, o sea, directamente a ellos, ¿ya? Entonces, contestando esa pregunta, yo creo que existen varias condiciones para hacer cambios. Lo que tiene que haber, y yo me sumo a lo que tú dices, tiene que haber claramente, ¿no es cierto?, definido un programa, qué es lo que vamos a hacer. Y en mi opinión, y aquí cierro y agradeciendo la invitación y el diálogo burdeo del día de hoy, a ti, Mario, particularmente, Marcelo, ¿no es cierto?, Francisco y Tere que se sumaron, pero en particular a Tere y Sebastián, a Pilar, perdón. Yo creo que la convocatoria en marzo, y quizás como una tarea previa, debiese ser el movimiento Burdeo tomar más la batuta. Creo que si el movimiento Burdeo ha tenido la capacidad de participar en procesos eleccionarios, ha tenido la capacidad de dialogar en procesos de la Constitución, digamos, de una manera prácticamente de igual a igual con cualquier otro gremio o asociación de la sociedad civil, me parece que también tenemos miembros muy destacados. Yo aprovecho felicitar a Marcelo en su entrevista que tuvo en la última oportunidad en la radio cooperativa, me parece, o Bio, sé que de repente me confundo. Cooperativa. Yo encuentro que Marcelo fue muy destacable, pero también tenemos otras personas que tienen esa capacidad, y yo creo que esas capacidades que tienen que ver con el conocimiento, con el manejo del dato, la parte técnica, pero sobre todo con una visión distinta. No es el rol en el equipo de X que uno puede manejar. Uno tiene que tener esa mirada ya mucho más amplia. Y ese pensamiento crítico, yo creo que es parte del pensamiento que el movimiento Burdeo ha ido colocando como una semilla. Pensamiento crítico. Y eso yo creo que es lo importante que nosotros debemos llevarlo en este nuevo espacio. Sí va a quedar una duda, y yo solamente lo dejo planteado, una vez que el movimiento Burdeo tenga sus liderazgos claros, obviamente hay que abrirlo al resto de los colegas en sus diferentes ámbitos,
tal como se ha hablado acá, es qué vamos a hacer con el movimiento Burdeos, una vez que ya el colegio esté más operativo. Pero eso es una pregunta más a futuro. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Invitación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Pilar, muchas gracias a la Tere, que siempre está ahí, muchas gracias a Francisco, Marcelo, que se tuvo que retirar. ¿Quién me falta? Sebastián. Pronto nos encontramos en un nuevo Diálogos Burdeos en la próxima semana, probablemente. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, chao. Mario. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, Un abrazo. que estén bien.